Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación del proyecto Ciudadanía Juventud Islam. Se trata de un proyecto de largo alcance financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia y por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, y que estamos desarrollando un grupo de investigadores de la Fundación Autónoma, de la Universidad Autónoma, con apoyo de nuestra fundación. Es un proyecto que tiene como objetivo escuchar, conocer y poder acompañar en las acciones de toda índole que se están desarrollando por asociaciones y colectivos de jóvenes musulmanes en el territorio español. Es un placer para nosotros esta tarde contar con la presencia de 3 personas responsables que, pese a su juventud, ya acumulan una experiencia cierta en el ámbito asociativo y en el ámbito de trabajo en común, que es un poco lo que nos une a todos, no tanto las experiencias individuales, sino esa manera interesante de trabajar y de construir tejido social desde el grupo. Nos acompañan esta tarde Hanan El Ayari. Ella viene de la asociación GECHIME. Luego nos va a explicar en qué consiste la asociación y cómo surgió y por qué surgió y cuáles son los objetivos de vuestra asociación. Tenemos también a Jawad El Amraoui de AJUF, de Fuenlabrada, y por último a Mustafa El Adam de ADECOM, de Cataluña. Estamos todos aquí encantados de conoceros y de saludaros. Si os parece, no robo mucho tiempo en presentaciones y empezamos por ese inicio, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué os pasa como jóvenes musulmanes para un día, supongo que porque sentís algún tipo de necesidad que no está cubierta, algún tipo de inquietud a la que no sabéis dar respuesta individualmente, os anima a empezar a trabajar o a uniros a una asociación o iniciativa que ya existía? Si te parece, Hanan, empiezas tú y nos cuentas. Buenas tardes, y yo primero que todo quiero agradecer a la organización por haber invitado a GECHIME. Y GECHIME, bueno, es una entidad que yo la definiría de forma global que es una asociación por mujeres, para mujeres, de forma general y de forma específica para mujeres musulmanas, con hijab o sin hijab. Y yo creo que toda entidad nace desde una necesidad. Y el caso de GECHIME es la necesidad de sentirse comprendida en situaciones de discriminación, en la que yo, por ejemplo, pueda sufrir una situación discriminatoria porque lleve hijab y que la persona que me vaya a atender sea una persona con hijab, que a lo mejor me pueda entender mejor que una persona no migrante, que no digo que una persona no migrante no me pueda entender, sino que ves una balanza, un equilibrio entre diría yo, situaciones discriminatorias que hemos vivido diariamente de forma global. Y bueno, yo me siento muy afortunada de formar parte de una entidad que me incluye en la lucha por y para nosotras, las mujeres, que desgraciadamente estamos en el punto de mira, ya no simplemente por ser mujeres, sino también por ser musulmanas, y sufrimos diferentes tipos de discriminación. En mi caso, yo, por ejemplo, vivo 3 discriminaciones: el ser mujer, musulmana y llevar el hijab. Entonces, un punto de partida de trabajo es ese. Y quiero agradecer otra vez el que hoy hayáis contado con este punto de vista. Muchas gracias, Hanan. Luego nos vas a explicar más a propósito de la discriminación y cómo luchar contra esa discriminación y, bueno, cuáles son las tareas y las reivindicaciones. Si quieres, Jawad, nos explicas cómo trabajáis vosotros. Hola, Ana, ¿qué tal? Muchas gracias también. Os agradecer la invitación de la Fundación Pluralismo y Convivencia y a la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues y a todos los invitados. Bueno, pues AJUF, que es la Asociación Juvenil Alumna de Fuenlabrada, pues surge de la necesidad de que, bueno, pues había, o sea, de manera interna había una demanda de un grupo de jóvenes, ¿no? Digamos, de tener un espacio donde compartir, pues bueno, pues experiencias con jóvenes, pues de edades similares, ¿no? De intereses similares. Y por otra parte, una demanda externa que era la, digamos, más social, digamos, ¿no? De entidades y de instituciones que querían, pues bueno, que digamos, este colectivo visibilizara, digamos, una diversidad cultural, ¿no? Desde el punto de vista juvenil.
por lo cual, pues bueno, ambos componentes pues hicieron que, bueno, pues que AJU surgiera y hasta hoy. Muchas gracias, Jawad. Mustafa, ¿nos cuentas tú de ADESCOM? Muy buenas tardes a todos y a todas y como han dicho los compañeros, agradeceros el poder estar aquí con vosotros, la invitación, ¿no? Por parte de ADECOM y para nosotros, no sé si nos conocéis porque recientemente hemos llegado, o sea, nos llevamos prácticamente, de hecho el día 26 de octubre hicimos un año, con lo cual prácticamente llevamos este año de trabajo, pero la verdad es que hemos tenido bastante faena y mucho más de lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener. No, la verdad que como éxito, como asociación. De hecho, cuando empezamos realmente no teníamos exactamente la figura adecuada de qué hacer, ¿no? Primero dices, tenemos este conflicto, estas inquietudes, estas deficiencias que observamos en el sistema y que de alguna manera perjudican a nuestro colectivo en general, ¿no? Y nosotros es cierto que cuando quieres empezar y dices, voy a abarcar, pero ¿qué abarco? ¿Abarco un colectivo en concreto? ¿Abarco a los musulmanes? ¿Abarco a los inmigrantes? ¿A quién abarco? Llega un momento que te tienes que limitar. Claro, empezamos que no sabíamos si realmente lo que queríamos era crear un partido, si crear una fundación, si era una sociedad civil, si era una asociación, no teníamos todavía claro. Lo que sí teníamos claro era que había que hacer algo y había que empezar porque sí que observábamos estas deficiencias que hay en el sistema y estas vulneraciones. Una de las cosas que nos han empujado, y de hecho la compañera Hanna ya lo ha mencionado, es el tema del hijab. No sé, se me escucha, ¿no? Creo Sí, que perfectamente. una de las situaciones es esta, ¿no? Que ves que parte de tu colectivo preparado, gente joven, que tiene una preparación a nivel profesional, a nivel aptitudinal o de actitud y que está bastante preparada para sumergirse en el mundo laboral o en el mundo de la investigación. Pero justamente el hecho de que entregue currículums y de, ostras, tienes un currículum formidable, que llegan a la entrevista de trabajo y que cuando es por teléfono empiezan el lunes y cuando están delante de ella y observan que van con el hijab, entonces es que ya tenemos la plaza, es que no sé qué, y entonces son esas inquietudes que te dicen hay que hacer algo por nuestras hermanas, ¿sí? Esa es una. Otra, es decir, que no sé si es que tengo algún tiempo y a lo mejor me extenso o No, si... no, no, explícate, Mustafa. Lo que siento es que no tenemos buena imagen tuya y estamos escuchándote, pero hemos perdido tu rostro. Pero no, no, por supuesto, sigue, claro. Vale. No, el tema, ahora mirar a ver de arreglarlo. El tema es que lo que decía, ¿no? Una vez vuelta al hilo, que quieres empezar y dices, vale, si empiezas por el uno no puedes empezar por el uno porque para llegar al uno y seguir con el 2 tienes que ir al menos 3. Entonces, ¿y a dónde quiero llegar? Es que dices, hay esa discriminación institucional, ¿no? Llámale racismo, llámale X. Pero claro, para combatir esto, dices, ¿por dónde empiezo? Porque hay que cambiar la normativa. ¿Es la normativa la que está afectada? ¿Hay que sensibilizar a la sociedad? ¿Tengo que educar a nuestros hijos? ¿Es educar a nuestro colectivo solamente? ¿O hay que educar también a la sociedad que nos rodea? ¿Es nuestra sociedad? ¿Somos parte? Porque al final ya no sabes, cuando viajas y vas a tu país, ya no sabes si eres el inmigrante en tu país o eres el inmigrante en este país. Entonces, tienes un cacao mental que dices, ¿dónde estoy? ¿Y por dónde quiero empezar? Y es uno, pues todo esto que os acabo de soltar ahora mismo es lo que nos ha hecho empujar y decir, vamos a empezar por algo, y este algo ha sido, pues, empezar por la asociación, que la hemos bautizado como ADECOM, que viene a decir que la asociación en defensa de los derechos de la comunidad musulmana. Y de ahí el matiz que decía que había que de alguna manera sintetizar, limitar y decir, vamos a empezar por aquí y más adelante, si tenemos que crecer y llegar a la migración y demás, pues sí llegaremos. Y bueno, deciros que en parte hemos considerado que dentro de nuestra asociación hay tanto compañeros como compañeras musulmanes, no musulmanes, aunque la mayoría son musulmanes, y son gente joven, gente que ha nacido aquí. De hecho, muchos ya se sienten integrados, pero que claro, cuando la gente te dice integración,
cuando ya son de aquí, que han nacido aquí, o a lo mejor ya son nacionales autóctonos de aquí, simplemente que se han convertido al Islam, que dices, vamos a ver, que son gente que ya han nacido, que ya han vivido. ¿Qué más se tienen que integrar? Que lo único que han hecho es escoger una religión, pues por esto, ¿no? Es un sentimiento, es una ideología, es un pensamiento, y es eso. Muy bien, Mustafa, pues Compañeros, y ahora vamos a volver. Intenta arreglar la cámara porque así la próxima vez que intervengas te veremos porque, bueno, está muy bien vernos las caras. Yaguad, ¿y vosotros por dónde habéis empezado? Porque vosotros sí que lleváis más tiempo. Mustafa habla de esa inmensidad de necesidades, ¿no? Y Yaguad, ¿vosotros por dónde habéis empezado? Cuéntanos. Bien, o sea, AJUF, digamos que informalmente se fundó alrededor del año 2009, más o menos. Pero claro, registrarse oficialmente se registró en el 2013. Y bueno, por lo que empezamos al principio es justo lo que comentaba el hermano Mustafa, y es que, pues eso, el perfil de jóvenes que predominaba en esos tiempos pues eran jóvenes que era, digamos, la primera generación que había venido de jóvenes, digamos, que ya iban a aspirar a estudiar en la universidad, que iban a intentar mejorar la situación digamos, de familiar, ¿no? Digamos, intentar superar lo que sus padres hicieron, ¿no? Digamos. Eh, claro, lo que pasa es que había muy pocos estudiantes y demás, entonces el perfil demandaba, digamos, un esfuerzo muy grande en cuanto a, digamos, acompañarles en todo ese camino, ¿no? Por ejemplo, que vengan de Marruecos porque mayormente trabajamos con chicos marroquíes, pero sí que hemos trabajado con diferentes nacionalidades. La principal función que teníamos era pues acompañarles en ese proceso de integración, de búsqueda de empleos, incluso con poca cualificación, de intentar pues que no se junten pues con malas influencias también, ¿no? Que tengan siempre una actividad que hacer. Y a raíz de eso, pues bueno, poco a poco empezamos, digamos, con esta dinámica de preparar formaciones, pues participar con diferentes entidades que ofrecían formaciones, que ofrecían, digamos, experiencias laborales y demás, hasta que, bueno, pues derivamos a otro perfil de joven, pues ya mucho más formado, mucho más, digamos que ya incluso nacido aquí, ¿no? O sea, no hacía falta ese esfuerzo de integrar o digamos, de acompañarle tanto, ¿no? En ese aterrizaje en España, ¿no? Digamos, porque ya era un perfil mucho más digamos, integrado, ¿no? La participación, pues siempre ha sido de tanto chicos como chicas, por igual, hemos tenido las dos alas. Siempre, pues bueno, hemos intentado pues, que las actividades no se centren siempre dentro, sino que también fuera tengan su impacto. Y aunque geográficamente nos encontramos en Fuenlabrada, siempre hemos recibido gente de de alrededores de Madrid, ¿no? Gente incluso que bueno, pues se pegaba grandes distancias pues, para asistir a nuestros eventos, a nuestros pues esos cursos formativos o también actividades de ocio, ¿no? De salidas fuera y demás. Y ya lo último, o sea, la última etapa sí que ha sido, digamos, nos hemos centrado muchísimo en la participación ciudadana, ¿no? En participar en todas las plataformas pues eso, que integran pues asociaciones, diferentes entidades culturales, instituciones públicas, digamos, para ya de cara pues, a mostrar esa diversidad cultural, ¿no? Y hasta nuestros días. O sea que ahora mismo, pues, bueno, pues el perfil ha cambiado muchísimo y de lo que se trata es ya de hacer que esos perfiles destaquen y sobresalgan, ¿no? De lo que es, pues eso, en cuanto a tanto a estudios como en la vida, en la gestión de sus ciudades, de su vida, de su entorno y que sean miembros activos y de pleno derecho, ¿no? Muchas gracias, Yaguad. Luego vamos a volver sobre esto, ¿no? Sobre ese paso que se da cuando ya no trabajas solo como asociación hacia adentro, sino cuando comienzas a trabajar formando parte de un tejido, ¿no? Porque, claro, eso quizás es la clave, ¿no? Pasar de la dimensión, digamos, del pequeño grupo, aunque el colectivo sea amplio, de un grupo más
más dibujado, más y desde ahí ganar perspectiva y ganar posibilidades de trabajo con otros y ya apoyando, luego veremos un poquito. Hanan, vosotras, las chicas de Gechime, ¿en qué os estáis centrando? ¿Cuál es, digamos, vuestro objetivo fundamental y cuáles son las dinámicas que estáis generando para trabajar por él? Pues yo sigo un poco lo que estaba diciendo compañeros de voz, porque nosotras también al final hemos intervenido, hemos actuado de forma local en la provincia de Alicante y a nivel autonómico en el que bueno, hemos trabajado sobre todo en la línea de recogida de incidencias de casos de discriminación en la Comunidad Valenciana, ya sea sobre racismo, ya sea discriminación, ya sea mujer, ya sea hombre, pero específicamente centrándonos siempre en la mujer porque es nuestra línea de trabajo y bueno, el caso es que el que recojamos estas incidencias es para derivarlas a, bueno, porque no sé si estáis al tanto, pero tanto en Cataluña como en Madrid y si no me equivoco en el norte, pero ahora mismo no sé en cuál asociación, bueno, se encargan también de recoger las incidencias de los casos de discriminación en cada comunidad autónoma y esto se deriva a la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos, que bueno, cada año hace un informe y de ello lo deriva a nivel europeo. Entonces nosotros nos centramos un poco en el acompañamiento local, pero que en estos últimos años ha sido nacional, porque hemos tenido la suerte de aportar nuestro enfoque y nuestra visión a otras entidades y a otras comunidades autónomas, y eso nos ha permitido posicionarnos en redes, tejer redes, nunca mejor dicho, y responder ante casos concretos como la discriminación o la prohibición de ir a un centro educativo a chicas, mujeres con hijab. Y es una de las líneas de trabajo en las que actualmente estamos dedicando más tiempo porque desgraciadamente cada vuelta al cole, cada vuelta a centros educativos nos llegan una cantidad enorme de casos que me encantaría decir que solo es un caso, pero no, desgraciadamente no es solo un caso en toda España y estamos un poco trabajando en esa línea y sobre todo yo creo que sí, mejor diría el poner en red, porque ahora mismo, dada la situación actual, tenemos que intervenir también en las redes sociales, entonces también intentamos sensibilizar y llegar a diferentes públicos. Y bueno, un poco, no sé si ahora entraremos en un poco más intervención directa, pero nosotros hemos tenido la suerte de hacer formaciones en centros educativos, en un proyecto local en el que hemos podido formar a policías y luego también al alumnado. Eso me interesa mucho, Hanan. Y es esa perspectiva de sumar, ¿no? Es decir, más allá de partir de esta tarea que me imagino complejísima de acompañar y de escuchar y de dar cuenta de las diferentes situaciones difíciles de discriminación, digamos, dificultad para hacer visibles los derechos, para que el ejercicio de los derechos sea efectivo, el trabajo que hay que hacer también respecto al conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, cómo nos apoyamos en iniciativas que ya existen, cómo nos dirigimos a las autoridades en los diferentes niveles en los que se debe actuar y, como decía Mustafa también, ¿no? Esa sensibilización, esa educación, ¿es una educación que es exclusiva desde dentro de la comunidad o estamos en un momento en el que se necesita también salir fuera? Mustafa, si nos explicas un poco cuál es vuestro pensamiento y vuestra línea de trabajo desde ADESCOM. Mira, ahora mismo apostamos también mucho, pensad que llevamos el año, ¿eh? O sea, es un año y todavía nos estamos formando. Es cierto que muchos de nuestros componentes, de nuestros compañeros y compañeras, ya han estado en otras asociaciones y ya tienen experiencia y demás. Piensa que tenemos desde integración social, alguna que ya está en el ámbito político, tenemos abogados, tenemos 2 policías, tenemos gente ya técnico en informática, alguna profesora, o sea, ya tenemos gente joven que está formada. Entonces, eso es enriquecedor y a la vez te da esa fuente, ¿no? de conocimiento y de sabiduría a la hora de poder hacer, desempeñar esa función, como decían los compañeros, de asesoramiento y acompañamiento. Porque claro, muchas veces
Piensa que nosotros, nuestra línea de trabajo no es asesorar a una persona o dar un asesoramiento, un acompañamiento individual. O sea, el objetivo no es que sea un servicio a una persona en concreto, sino que lo que nosotros hagamos, o sea, esa actuación es porque repercute a otras personas más. O sea, no es que tiene ese problema a esa persona y vamos, no, nosotros le vamos a ayudar, sí, le vamos a asesorar, pero es posible que esa persona lo que necesite es un abogado y un procurador para que lleve su tema. Entonces, le estamos guiando, hacemos esa guía, ¿no? Hay otros que decimos, no, no, es que si ayudamos a esta persona de alguna manera, tenemos que, de alguna manera, denunciar esa vulnerabilidad que da la ley, que están vulnerando los derechos de esa persona, porque de alguna manera han decretado alguna resolución. Caso, por ejemplo, porque hablo de una normativa interna de un instituto, de una chica que no le dejaban hacer educación física porque llevaba hijab. Y dices, vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo puede ser que tantos colegios, todo el mundo está allí y tienen un montón de alumnos y alumnas, y sobre todo alumnas que llevan el hijab y hacen educación física, y ahora me estás diciendo que este colegio le dice a la alumna, porque hay una circular interna y esa circular, vamos a ver, está vulnerando un derecho constitucional, un derecho fundamental, los derechos humanos, y tú me estás diciendo que esa chica no tiene derecho a la educación, un derecho fundamental. Entonces, cuando vamos y nos sumergimos y vemos qué es lo que está diciendo la normativa, no dice nada, dice llevar algo en la cabeza, como puede ser un gorro o una gorra, dice a la vez que es por tema de salud e higiene. Vamos a ver, es que esa chica, igual que la otra, igual que el otro, van a sudar, ya sea de la cabeza, ya sea del cuerpo, de cualquier lado. Entonces, igualmente tendrán que ir a asearse y tendrán que ir a ducharse. O sea, que la chica también se va a cambiar, que no es la primera vez. Entonces, claro, cuando tú ya tocas este tema y de alguna manera, evidentemente, no das nombre del instituto y demás, tampoco quieres crear esa polémica, lo que quieres es solventar y arreglar el conflicto. Entonces, trabajamos también con medios de comunicación, lo soltamos en la radio porque nos preguntan en qué estáis trabajando. Pues mira, justamente aquí en este municipio estamos trabajando esto. Entonces, claro, ya desde dirección, ya la manera de trabajar de ellos ya es diferente. Ya han dejado a la niña que trabaje. Hemos tenido el mismo conflicto, no aquí, lo hemos tenido en Madrid, de una chica que quería acceder a la universidad. Y depende de qué universidad, pues no le dejaban entrar por el hecho de llevar el hijab. El tema de poder hacer las prácticas una vez que ya has estudiado. O sea, tenemos ya estos problemas los tenemos a nivel de instituto, a nivel de universidad, a nivel de momentos de prácticas. Es que dices, es que hay gente que tiene ese conflicto y lo tiene a la hora de buscar trabajo. Pero es que no han acabado las prácticas y ya están haciendo pegas a esta chica. O sea, entonces, claro, sí que es cierto que trabajamos para ayudar a esa chica, pero lo que estamos haciendo es un trabajo global, genérico, para que no les pasen a más chicas, en ese sentido. Ahora, lo que estamos llevando a cabo, hay un proyecto de educación islámica. Aquí en Cataluña hay una ley del año 92, 91-92, en la cual había un convenio entre la Generalitat, el Estado y entre lo que es la Asociación Islámica, que lo que de alguna manera te dejaba es poder tener esa educación dentro de las aulas y dentro del horario lectivo. Entonces, llega un momento que dices, oye, que esto es del año 92, que han pasado prácticamente 30 años y todavía no se ha llevado a cabo. Evidentemente, hubo aquellos casos que se hacían pues de forma extraescolar. Ahora estamos pidiendo que se hagan las aulas. ¿Y por qué motivo no se hace? Entonces, claro, cuando quieres tocar el tema, ya te vienen con un protocolo, ya buscan 4 profesores, salen una convocatoria de profesores, a estos profesores les piden unos requisitos como el tener magisterio, el tener un grado, el tener unos estudios, un nivel C de catalán, ya les piden unos requisitos, pero es que claro, luego te dan 4 para toda Cataluña y dices, vamos a ver, 4, ¿qué me van a hacer? ¿Es para un municipio o es para una provincia o es por una comunidad autónoma? Vale, dices, bueno, vamos a seguir el hilo y a ver a dónde vamos a llegar. Claro, luego te das cuenta claro, luego buscan la estadística de los colegios donde han preinscrito a sus hijos y hayan solicitado
que tengan esa educación islámica. Bueno, entonces ahí es donde entramos nosotros y decimos, vamos a ver, esto está un poco como desordenado, ¿no? Está como un poco descuadrado, vamos a ver, vamos a ir por pasos. Vale, por una parte hay esto, vale, por otra parte tenemos que los padres, ahora es, la campaña nuestra es, ¿cuál? Concienciar a los padres, dar esa información, que los padres les llegue, porque a los padres no les llega esta información. Oye, que tenéis que preinscribir a vuestros hijos y la inscripción tenéis que solicitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Ya sacamos lo que es un documento en el cual se solicita, la manera de solicitar, se registra y se tiene que llevar pues, a educación a Generalitat. ¿Qué pasa? Que hay otros colegios que este formato, este folleto, pues esta preinscripción no te la cogen porque dicen que no sabe nada de esto no tiene nada que ver, esto con Generalitat no es con nosotros. Entonces, hacemos esa función nosotros como ADERCOM, sellamos estos documentos y le damos luego el registro de entrada conforme que está solicitando este colegio, pues esta educación y tal. Y es lo que te digo, que empiezas una cosa, pero no puedes empezar esa porque te faltan requisitos y tienes que estar estirando y estirando y estirando. ¿Sí? Eso es algo importante. Luego vamos a buscar, a volver sobre ello, Mustafa, ¿no? La dificultad que se puede tener de marcar una agenda de actuación cuando se detectan muchas necesidades, ¿no? Entonces, son tantas las necesidades que uno ve cómo participar, cómo activar, porque claro, teóricamente la cuestión de la educación islámica es por el diseño de cooperación del Estado español con las diferentes confesiones, lleva un camino que es el camino de otro tipo de asociaciones, ¿no? Quizás, pero es verdad que vosotros acompañáis a las familias. Eso es importante, ¿no? La idea de hasta qué punto podéis estar haciendo un trabajo complementario o de apoyo a otras entidades bueno, que quizás están teniendo también sus propias dificultades a la hora de encontrar el camino de la acción, ¿no? Por eso que muchos de los trabajos que hacemos es un trabajo transversal, en el sentido de claro. que nosotros actuamos, pero de alguna manera estamos coordinados con otras asociaciones y hasta donde llegamos nosotros ya dejamos quien tenga que acabar, ¿sí? Claro, claro. Hay otro tema que a mí me gustaría que habléis sobre ello, porque está claro que en el ámbito educativo, Hanan señalaba en la vuelta al cole las dificultades que puede haber, también tú, Mustafa, hablabas de las complicaciones que puede haber incluso en unas prácticas profesionales de una joven universitaria cuando encuentra alguna dificultad porque acostumbra llevar el pelo cubierto con su hijab. Y Yaguas también comentaba, ¿no? Estas dificultades de acompañamiento, que son diferentes, porque entiendo que es diferente acompañar a un joven, acompañar en una fase de instalación cuando se trata de población que ha venido de fuera, o en el caso, como parece evidente, de personas que viven en España como españoles, quiero decir. Es decir, que no hay un trabajo de llegada o de acompañamiento como Yaguas contaba que existía en los primeros años de su fundación como asociación. A mí me interesa también no solo el ámbito formal educativo, sino algo que hemos detectado también en otras asociaciones, que es el trabajo cotidiano con los jóvenes, el acompañamiento en el ocio, en el desarrollo social, en el acompañamiento en las diferentes deportes, hobbies, no solamente lo que es educación y trabajo, porque parece que todo tiene que ser educación y trabajo. Vosotros también estoy segura de que desarrolláis algún tipo de iniciativa más local para facilitar el ocio de los chicos y chicas de vuestras localidades. Yaguara, a lo mejor tú nos explicas. Bien, sí, la verdad es que yo creo que uno de los pilares, ¿no? que nos ha permitido trabajar durante estos años ha sido, digamos, el área de ocio, ¿no? Digamos, el imán de estos jóvenes, ¿no? Digamos que si tú no presentas digamos, un escaparate interesante a estos jóvenes, pues la verdad es que ni se van a acercar a tu asociación ni se van a interesar. Por lo cual el ocio es, digamos, el lenguaje que nos ha permitido pues, comunicarnos con estos jóvenes, ¿no? A lo largo de estos años, pues te puedo decir que hemos organizado un montón de eventos de ocio, actividades ¿no? de salidas a otras ciudades como Granada, ¿no? Como puede ser Alicante o Barcelona o todas estas ciudades, ¿no?
también hemos pues participado en la liga local, por ejemplo, ¿no? Con equipos de, pues eso, de fútbol, ¿no? En este área, bueno, en este tema las chicas han sido menos participativas, pero no es porque no, la verdad es que no es que no se les haya no ofrecido la oportunidad, sino que simplemente, pues bueno, los chicos siempre pues, les ha unido más el fútbol y todo este deporte y la verdad es que hemos participado en la liga de Fuenlabrada varios años, en la cual pues hemos ganado la liga varias veces y demás. Los chicos, la verdad es que se lo han pasado muy bien. Bueno, pues, por ejemplo, ¿qué te puedo contar? En cuanto a su carrera, digamos, un poco de participación ciudadana, lo que hemos hecho también es pues integrar, digamos, a varios chicos en los consejos, por ejemplo, tanto infantil, ¿no? Del Consejo de Infancia de Fuenlabrada, como el Consejo de Juventud, ¿no? Del cual, pues bueno, yo empecé a ser el secretario, ¿no? Luego, pues, tuvimos algunas vocalías, por ejemplo, ¿no? Simplemente, pues, para fomentar, ¿no? Esa participación ciudadana, esa participación, pues, digamos, en la gestión digamos, en el ocio de los jóvenes de Fuenlabrada, no simplemente a nivel asociativo, ¿no? Porque el ocio también supone, digamos, uno de los puntos claves que estos consejos, pues, tratan, ¿no? Siempre de fomentar. Internamente más, pues, no sé, siempre hemos intentado organizar campamentos, siempre, pues, bueno, en ese sentido, la verdad es que el ocio, pues, ha supuesto siempre digamos, el eje por el cual, pues, siempre hemos, digamos, el cual pues permite que todas las temáticas que tocamos pues giren en torno al ocio, ¿no? De hacerlo más atractivo, ¿no? A los jóvenes. Muchas gracias, Jawad. No sé, Hanan, vosotras, me imagino que también, yo conozco bien la trayectoria de la Gechime, ¿no? Desde la asociación cuando se fundó en Madrid. Desde Gechime también estáis trabajando de alguna manera en contacto con otras asociaciones, fomentando, como explicaba Jawad, la participación. A ver, nosotras desde Gechime, uno de los primeros eventos que organizamos fue el The World Hijab Day, que es el Día Mundial del Hijab, que se celebra el 1 de febrero. Y bueno, nosotras lo hicimos, tuvimos la suerte de que el primer año que lo hicimos aún no estaba la situación COVID, entonces se pudo hacer de forma presencial. Y era, bueno, siempre con el objetivo de crear un espacio seguro para las mujeres musulmanas con hijab en ese momento, e invitar también a las mujeres que no practican la religión, pero que están interesadas, y también a las mujeres musulmanas que no llevan el hijab, para conocer la práctica, para conocer nuestros sentimientos, la sensación de yo llevo el hijab por decisión propia, cómo me siento, qué trabas me encuentro diariamente, y también como espacio de comprensión, porque se hizo a nivel local en Elche, pero también vinieron personas de diferentes puntos geográficos de la provincia de Alicante, entonces el entender cómo lo vive cada mujer de diferentes puntos, eso nos ha permitido también el redirigir la asociación y el querer potenciar siempre espacios seguros. Hemos tenido la suerte de crear los eventos, como Jawad ha comentado anteriormente, pero sí que hemos tenido la oportunidad de participar y colaborar con otras entidades que han hecho a nivel formativo, a nivel evento en Andalucía, sí que hemos podido participar, y eso sí que nos ha permitido tejer red, que es como donde estamos ahora mismo, tejiendo redes. Claro, eso es lo que os iba luego ya pasamos hacia la tercera fase, ¿no? La necesidad de, desde lo local, ir trascendiendo en redes, supongo que son redes de aprendizaje, pero no solo, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de redes estáis trabajando? Bueno, si quieres, Hanan, sigues tú explicándonos, y luego que nos expliquen también las estrategias de colaboración desde ADEPCOM y desde AJU. Hanan. Nosotras, nuestra intervención empezó en 2019 a nivel local en Elche, y luego hemos tenido la oportunidad de participar y formar parte del proyecto Clara, que es un proyecto que desarrolla Elche con colaboración de la policía y otras entidades, y eso nos ha permitido tener, al final es como el típico grupo de WhatsApp en el que hay diferentes asociaciones y te permite a que si tienes un evento y necesitas gente para que te difundan, pues eso es lo que nos ha permitido muchas veces el
conocer a una entidad que a lo mejor trabaja con refugio y que nos ha llegado una mujer en situación administrativa irregular o en proceso administrativo de asilo, pues hemos tenido esa suerte de poder derivar. Y luego también a nivel autonómico, bueno, con otras provincias de la Comunidad Valenciana, hemos podido colaborar con Cataluña en diferentes eventos y con Andalucía y con la Asociación Musulmana de Málaga, es una de las con las que más hemos podido participar. Y sí, es que yo soy muy partidaria de tejer redes, porque eso es lo que nos va a permitir siempre llegar a mucho más enfoque global desde lo micro. Muchas gracias, Hanan. Sí. Mustafa, si nos explicas con quiénes y cómo trabajáis vosotros en este año tan intenso de trabajo que lleváis. Bueno, dos cositas. La primera es que no hemos tenido el tiempo, como el hermano Jawad, de poder actuar, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, puesto primero el tema de COVID, porque ya nos ha cogido de pleno el tema de COVID, y por otro lado, es cierto que eh, no es una de nuestras fuentes principales, evidentemente, de dar esa materia de ocio hacia los jóvenes, ¿no? Nos hemos centrado nosotros en otra dinámica, lo hemos hecho en dos centros de menores, en la cual son centros de menores, sobre todo de menores no acompañados, que están aquí en Cataluña. Y claro, nos han llegado por otras entidades temas de pequeños delitos, ¿no? Sobre todo delitos de hurtos, esos robos, esas agresiones entre ellos, sobre todo lesiones, peleas. Entonces, claro, desde ADECOM lo que hemos hecho es dar ese asesoramiento, sobre todo cuando son novinguts, que decimos, bueno, que son nuevos, que han llegado aquí, que no conocen del todo la normativa del país. Entonces, sobre todo en estos menores, vamos y les ofrecemos estas charlas, les guiamos, les indicamos y sobre todo lo que es la repercusión que conlleva el hecho de cometer estos delitos, ¿no? Claro, nos veíamos que sí te escuchaban, sí que les interesaba el tema, decían, ¿no? Ostras, es que el tema es que luego eres menor, sí que no vas a la cárcel, pero te pueden meter en un centro de menores, en un centro cerrado, bueno, pues no te dejarán luego o bien obtener el permiso de conducir, o bien tienes unas limitaciones legislativas, pero a la gran mayoría lo que realmente les interesaba era tener su documentación en regla. O sea, veíamos que la problemática de estos jóvenes no querían el tema del ocio. Lo que ellos realmente deseaban era tener su documentación en regla. Ellos buscaban el tener papeles para poder trabajar. Esa es la dinámica. ¿Qué pasa? Que luego en las calles nos encontrábamos muchos jóvenes que ya son de aquí, que ya han nacido, sí que tienen documentación y demás, pero el tema del colegio de la educación, por un lado, sí que hay otras asociaciones que les ofrecen el hecho de estos partidos de fútbol mediante el deporte, etc., pero que tampoco asisten. ¿Por qué? Porque se ven otros compañeros suyos, amiguetes suyos, con un pedazo de teléfono móvil, bien vestido, con unas marcas, etc., y ellos pues anhelan lo mismo. Con lo cual, ¿qué nos pasaba? Que no querían hacer caso de estas asociaciones, no querían tampoco estudiar, no podían trabajar porque no encontraban, no estaban formados, no tenían tampoco quizás la formación para tener un trabajo y se encontraban en las calles. ¿Con qué? Con teléfonos, con móviles, con hurtos. Entonces, era eso, había que hacer algo por estos jóvenes. Y de momento, en lo que hemos tenido en este año, han sido estas charlas de alguna manera de sensibilizarlos, de formarlos, de guiarlos y de poderles educar. Pero no hemos tenido la oportunidad de meternos más en el tema del ocio. Claro, es que esa es una de las cuestiones de lo local, ¿no? De ver cómo en los diferentes contextos, los momentos, quizás, en el caso de Fuenlabrada, se trata de una comunidad con una estabilidad, en fin, en cada territorio yo a veces pienso que es una cuestión de ritmos y también de momentos políticos y de momentos sociales, ¿no? Y efectivamente, quizás este año y medio último que estamos globalmente viviendo está resultando particularmente complicado para establecer según qué dinámicas.
sí que me gustaría que también reflexionarais sobre esa cuestión de la incidencia política en la que en su momento hablaba Jawad, ¿no? Porque por lo que veo en el caso de Ajub ya se ha optado por trabajar, o sea, por animar a los jóvenes a ser parte del tejido de la ciudad, ¿no? Ser parte de la ciudad en el nivel que te corresponde, por tu edad, por tu condición. ¿Cómo verías tú, Jawad, la estrategia futura a seguir en términos de incidencia política y de participación en lo político? Bueno, pues estrategia como tal, la verdad es que tampoco hemos dibujado una línea ¿no? digamos, en el futuro, ¿no? A corto plazo o a medio plazo. Pero sí que es verdad que tengo que decir que, como dice Mustafa, pues, el último año, año y medio, no hemos podido hacer estas actividades. O sea, lo que os estoy contando es previo a COVID, porque desde el COVID no hemos podido hacer ninguna actividad. O sea, hemos tenido que parar todo. Lo único en lo que nos hemos centrado, ¿vale? Es como que hemos dado un giro, ¿vale? Nos hemos tenido que adaptar a las necesidades, ¿no? Lo que hemos hecho es parar todas las actividades que hacíamos y pasar, digamos, a cubrir las necesidades que había en ese momento, ¿no? Ajuf es miembro de lo que es la Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada, ¿vale? Que es una plataforma que está formada por otras 35 asociaciones. Claro, y lo que se ha pensado, por ejemplo, en ese momento, pues es crear una red solidaria de Fuenlabrada como entidad también y colaborar, ¿no? en cuestiones sociales como, por ejemplo, recogida de alimentos, asesoramiento o sea, laboral. Mucha gente no sabía qué iba a pasar ¿no? con su trabajo, temas legales, ¿no? Mucha incertidumbre. Entonces, pues bueno, se crearon diferentes plataformas pues para dar apoyo, ¿no? a toda la gente que lo necesitaba, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, pues temas de recogida, ¿no? de materiales para Las Palmas, por ejemplo, para La Palma, ¿no? de lo que está pasando ahora mismo. O sea, hemos dado un giro, ¿no? y nos hemos adaptado a lo que había. Pero lo que no hemos abandonado es siempre, digamos, la representación, digamos, de Ajuf en cualquier evento que suponga, pues, tomar decisiones en lo que es la vida y gestión de la ciudad, ¿no? Como he dicho, hemos siempre animado a los jóvenes que participen en todas las plataformas que hay, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Infancia, pues, cuenta con 3 o 4 miembros de nuestra asociación. El Consejo de Juventud lo mismo, ¿no? Lo que intentamos es pues, que el trabajo sea, digamos, que la integración sea desde la interculturalidad y no desde la multiculturalidad, ¿no? O sea, es decir, que todos encajemos, ¿no? con nuestras diferencias y con nuestras particularidades, que todos pues, interactuemos, ¿no? en un mismo espacio, ¿no? que es Fuenlabrada. Líneas futuras tampoco tenemos pensado, pero sí que es verdad que ahora mismo, pues bueno, lo más urgente, digamos, o lo que más nos surge es la regeneración, es digamos, el relevo generacional, ¿no? Porque vemos que, bueno, pues que los jóvenes, pues cada vez tienen más capacidades, cada vez están más preparados, ¿no? Nosotros a lo mejor tuvimos que esperar más, pero ellos, la verdad es que con edades de 16, 17 años son capaces de reflexionar y de plantear debates muy, muy, muy intelectuales y de alto nivel, ¿no? Por lo cual es lo que estamos intentando hacer ahora, ¿no? Digamos, esa regeneración y sí, simplemente es eso. O sea, lo mismo me dejo algún punto, no sé si hablabas de colaboración, ¿no? con entidades y demás. Nosotros siempre nos hemos centrado en el trabajo local. Es que no... podríamos haber creado un nombre que hubiese englobado España o Madrid o lo que sea, pero preferimos que nuestro trabajo llegue a toda España, ¿no? A toda España, ¿no? Antes que el nombre y luego en realidad vayas a la localidad de enfrente y no te conozca nadie. O no tengas esas relaciones que necesitas para realizar tu trabajo, ¿no? Aquí en Fuenlabrada hemos tejido digamos, una red muy fuerte, ¿no? Digamos, con
con el apoyo institucional, con todas las asociaciones, el tejido asociativo, digamos, a nivel distritos. Hemos trabajado muchísimo esto y la verdad es que ha dado sus frutos, ¿no? La verdad es que Fuenlabrada es una ciudad, de verdad que no es porque viva aquí ni nada, pero la verdad es que integra muy bien a su gente y eso, pues bueno, se debe pues, al trabajo que hacen pequeñas asociaciones a nivel local, ¿no? O sea, el trabajo local yo creo que es muy importante, ¿no? Y ese es el camino, yo creo, ¿no? Siempre respaldados por las instituciones porque es un trabajo mucho más creíble, mucho más fructífero, ¿no? que hacerlo internamente y aislados y solos, ¿no? Y gracias, Yaguat. Yo también pienso que Fuenlabrada es una ciudad que está trabajando mucho y muy bien en generar el tejido y en construir ciudadanía, ¿no? Institucionalmente y bueno, como posición de cómo se puede gestionar un municipio con esa eficacia. Hablábamos también de este momento difícil que hemos vivido con el COVID y con el post-COVID. No sé, desde Getchime, si habéis visto en esta oportunidad de estar prácticamente un año viviendo y trabajando desde nuestras casas, ¿habéis encontrado a partir de ahí nuevas maneras de trabajar? Hablabas de redes en vuestro tejido Elche, Comunidad Valenciana, o sea, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. ¿Qué nos diríais hacia futuro, Hanan? Nosotros pues ahora, yo creo que el confinamiento ha hecho que consumamos mucha red social, que haya muchos directos, que haya muchas personas comunicando y nosotros nos hemos querido posicionar ofreciendo, acompañando sobre todo a las mujeres migrantes, porque desgraciadamente la administración y la atención primaria ha cambiado a nivel que todo lo tienes que hacer en trámites online, todo lo tienes que hacer desde la virtualidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que vivimos en una comunidad en la que es multicultural, pero que tenemos que trabajar desde la interculturalidad, desde el entendimiento de la diversidad cultural y religiosa que existe y también entender que hay población migrante que no tiene las facilidades de yo hoy, por ejemplo, estar con un ordenador y poder pedir una cita para que me llamen mañana por teléfono. Y no toda la comunidad migrante tiene ese acceso. Eso ha sido una de las mayores barreras que los segmentos residenciales, en el que los barrios que están desgraciadamente excluidos y que no tienen acceso a la red. Y un caso súper que me viene ahora a la cabeza es, por ejemplo, las jornaleras de presas de Huelva. Estas mujeres de comunidad migrante han sufrido violaciones, han sufrido discriminación laboral a nivel extremo y no han tenido la capacidad de poder ir a denunciar, no se les ha acompañado y es una de las mayores problemáticas que yo creo que ha habido en este momento, en este periodo de COVID, en el que la comunidad migrante ha sufrido una doble discriminación, el que tú seas de una clase u otra y el que tú tengas acceso a Internet o no, te ha excluido de tener algunos recursos. Sobre todo este año que han habido una cantidad de recursos financieros económicos para apoyar a las comunidades generales, autonómicas, y yo personalmente creo que no se ha facilitado esa intervención y nosotras desde Getchime hemos intentado facilitar y la derivación local de casos que nos han llegado de mujeres que, por ejemplo, sus hijos que no han podido tener acceso a Internet, que no sabían cómo continuar los deberes. Yo creo que es una de las mayores trabas con las que nos hemos encontrado durante el COVID. Y luego sí que hemos podido comunicar, hemos podido hacer eventos online y eso nos ha facilitado seguir tejiendo esa red en los momentos en los que nos encontrábamos. Claro, es que es importante, yo creo, también Yaguas lo apuntaba, ¿no? Este momento tan difícil, pues en el caso de AJUF a lo mejor ha sido participar de estas actividades de solidaridad organizadas desde la mesa, en Fuenlabrada, en fin, con otros vecinos y otros colectivos, o como tú bien dices, esa necesidad de acompañar, ¿no? Porque claro, quizás estamos hablando de muchas necesidades a planos diferentes, ¿no? Y quizás habrá que ver hacia dónde se tiene que apuntar a partir de ahora, ¿no? Porque es verdad que
que esta crisis nos ha mostrado globalmente las vulnerabilidades del sistema y ha hecho visible a personas especialmente vulnerables. Vosotros, Mustafa, en ADEFCOM habéis nacido en plena pandemia, ¿no? Sí. Pero yo sé que veníais trabajando desde antes. Hacia el futuro, y ya con esto, si os parece, vamos dándoos una última vuelta a todos hacia el futuro, 2 o 3 objetivos muy concretos y luego ya pasamos si algún compañero de los que están en la sala, alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Mustafa, si tuvierais que dibujar 2 o 3 objetivos muy claros a un corto o medio plazo, ¿cuáles serían por vuestra parte? De hecho, ya lo tenemos estructurado y además también lo tenemos ordenado y sí que tenemos 3 objetivos para este 2022. Evidentemente no os diré que vamos a finalizarlo, pero sí que vamos a emplear todos los esfuerzos posibles para llevarlo a cabo y no sabremos, porque ya no te digo, no es que esté en nuestras manos, no está en manos tampoco de las administraciones públicas, sino es el momento y con el hecho de la pandemia es un ejemplo y que te puedo decir que el tiempo va a estar a lo mejor hasta 2025, 26, no lo sé. Pero bien, ya metidos en el fondo nosotros lo tenemos distribuido en 3 grandes bloques. El primer bloque, el primer grupo, que es el primer bloque que ya he hablado anteriormente y he dicho que era el tema de la educación islámica en los colegios, este es nuestro primer objetivo, puesto que también trabajamos con la plataforma Pericat y de la cual formamos parte. Pericat es una asociación, no es una asociación ni una federación, es una plataforma que lo que ha hecho es que se ha creado para que de alguna manera visibilice la educación islámica y hace un poquito como de mediador o de puente entre la administración y las familias, ¿no? Entonces nosotros formamos parte de esto, de allí que os decía anteriormente que hacíamos el sello para que luego se registre, etc. El segundo bloque también importante que está mal decirlo quizás, pero que el COVID nos ha ayudado un poco, y esto es el cementerio islámico. Necesitamos tener un cementerio para nuestros musulmanes y musulmanas, evidentemente. ¿Qué pasa? Que el COVID ha hecho que se dé ese pequeño empujoncito que quizás necesitábamos, de decir, ahora no podemos repatriar los féretros a nuestros países, con lo cual se ha tenido de alguna manera que buscar una alternativa. La alternativa, los cementerios locales, evidentemente, es una competencia municipal que tienen todas las localidades, el hecho del mantenimiento y el llevar lo que son los cementerios. Con lo cual hemos tenido diferentes, no encontraría quizá la palabra, pero en diferentes situaciones y en diferentes lugares del territorio hemos encontrado un abanico y ahora hago el ejemplo. Valencia, por ejemplo, hay ya un cementerio musulmán, lo que pasa es que es un cementerio privado, también tenía una normativa, también tiene unos años, etc. Luego hemos encontrado los nichos en Barcelona, que ya no había, no quedaban, ya se habían acabado, se habían agotado. Había municipios en los cuales se permitían que los musulmanes los enterraran en dicho cementerio, pero tenían que ser empadronados, inscritos previamente que estuviesen viviendo en ese municipio. Hay otros municipios que nos han dejado las puertas abiertas, como es el ejemplo donde estamos nosotros, que es en Reus. Bueno, estamos en la provincia de Tarragona, que de hecho hago un pequeño paréntesis, que el compañero Jawed decía que ellos trabajaban más a nivel local, nosotros estamos más a nivel autonómico, aunque sí que trabajamos más lo que es la provincia de Tarragona, los diferentes municipios que hay en Tarragona. Hemos tenido casos en Madrid, hemos tenido casos con nuestros hermanos de Ceuta y ahora ya enlazo este último punto de los hermanos de Ceuta, que es el tercer bloque nuestro y el tercer objetivo, que es el sacrificio del cordero. La gente, sobre todo musulmanes, tenemos ese miedo, ¿no? Cuando llega el momento de Eid al-Adha, de la fiesta de sacrificio del cordero, que tú no puedas hacer la matanza de tu cordero. Entonces, llega un momento en que no tienes sitio, no puedes hacerlo bien y si lo tienes que transportar a tu casa, lo haces con un miedo. Entonces, ¿por qué no la administración pública, evidentemente, con las diferentes entidades, llegar a un acuerdo, coordinarse? Porque, en definitiva, lo que se necesita es un tinglado, unos contenedores donde dejar los residuos, un veterinario que te dé el visto bueno conforme que el animal es comestible
Y tú coger, hacer la matanza, hacer un horario, que tenemos 3 días, que no lo queremos hacer todo en el mismo día, que ya lo organizaremos y coordinaremos, daremos unos tickets, daremos unas citas previas, si quieres lo podemos hacer online, que la gente se apunte, ¿sí? Y haremos unos pequeños horarios, haremos unos tingados, se van, se hace la matanza y se va para su casa y lo tenemos organizado. Y todo el mundo contento, pues parece eso que cuesta. Entonces, es uno de los objetivos de poder intentar coordinar esto entre las administraciones y las entidades musulmanas, de poder hacer el sacrificio del cordero. Eso es uno de los 3 bloques que tenemos, pero también cabe decir que estamos llevando paralelamente otros casos, como son los desahucios de las familias, que ya os digo que son asesoramiento, y posteriormente lo que hacemos es el trabajo transversal con otras entidades que ya se dedican exclusivamente para ello. Y ahora hemos detectado algo que realmente nos duele mucho, y es la retirada de la custodia de los hijos. Tenemos muchos casos y nos hemos dado cuenta que muchas familias se lo callan, lo tienen en silencio, y posiblemente por el qué dirán de las otras familias, del qué dirá el vecino, y lo tienen tan callado que no saben a quién decírselo. Hemos tenido aquí ya varios casos. De hecho, no sabemos, la ley es muy exigente en ese sentido. Si el conflicto lo tienes con el hijo mayor de 12, 13 años, que vale, que lo primero y lo primordial es la seguridad y la protección de los menores. Eso no cabe ningún tipo de duda. Ahora bien, si el problema lo tenemos enfocado con el mayor, la ley hace que te lleves también al menor y al recién nacido. Se queda la madre en la familia. Si el conflicto lo ha tenido el padre o la madre con el hijo o con la hija, vale, han tenido ese. Pues la ley parece ser que si se protege al primero, se tiene que proteger a todo el núcleo. Entonces, claro, y luego hay problemáticas que no es con esa familia nuclear, es con un tío, es con un abuelo. Entonces ya le retiran la custodia del menor, lo llevan a centros de menores. Ya también, de alguna manera, hemos detectado que se vulnera incluso las visitas, el horario. Son muchas problemáticas que no puedes centrarte en estos bloques y dejar estos otros temas así a libre albedrío. Una tarea muy complicada la que enfrentáis, ¿no? Con este asesoramiento y con este acompañamiento. Y Hanan, disculpa, Jawad, ¿vosotros qué vais a hacer a futuro? Futuro, o sea, como te comentaba, lo más urgente ahora mismo pues es, digamos, una regeneración, ¿no? Del equipo de la administración, ¿no? de AJUF. Sí, la verdad es que llevo ya un montón de años, desde el 2000, bueno, desde su fundación, pero presidiéndola desde 2013, prácticamente. Entonces, ya pues la necesidad es palpable, ¿no? O sea, mi generación pues ya tiene otras necesidades, ya tiene otras responsabilidades y digamos que no se puede siempre, pues digamos, necesitamos gente pues con la mente más fresca ahora mismo y con mucha más energía, ¿no? Ese es el primer objetivo, o sea, pero esto es a corto plazo y ya lo estamos haciendo. Y el otro objetivo es que es el trabajo del día a día. Esto es como el choro, ¿no? Partido a partido. O sea que en realidad lo que necesitamos es, pues lo que trabajamos es, digamos, por una inclusión real, ¿no? Una integración real y plena, ¿no? de los ciudadanos, ¿no? Y que sean, pues eso, ciudadanos de pleno derecho en cualquiera de los ámbitos que ha citado Mustafa o también Ana. No es que, o sea, en este tema, por ejemplo, no me he metido, pero sí que hemos tenido pues muchísimo trabajo también en este sentido. O sea, temas, por ejemplo, del cementerio musulmán, aquí un tema, nosotros tenemos un cementerio aquí en Griñón, pero claro, se está quedando pequeño, o sea, tenemos la misma problemática que existe en cualquier parte de España. Y en todas, pues bueno, hemos tenido que intervenir, hemos tenido que acompañar a menores, tenemos casos de problemas familiares, de muchísima índole, ¿no? Por lo cual, o intermediación en los colegios, bueno, muchas cosas. Ahora mismo no sabría, no tendría que recurrir a la hemeroteca, pero creo, o sea, dada la naturaleza de nuestra asociación, ¿vale? Yo creo que el trabajo local es muy importante por esta cuestión. O sea, es que si no se hace una pedagogía,
un trabajo de todos los días, porque una simple noticia te puede destruir el trabajo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el trabajo del día a día, ¿no? Hay que tener una visión muy clara, trabajarlo todos los días y seguramente que mis compañeros lo compartan. O sea, todos los días hay nuevos objetivos, yo creo, ¿no? O sea, siempre sale un nuevo reto, siempre tienes que estar al 100% y nunca bajar los brazos, ¿no? Y esto es así. El objetivo principal, digamos, que es la continuidad a largo plazo y que esto no sea pues, simplemente una tendencia, una asociación que sale y que tiene mucha repercusión y demás y hace cuatro actividades. No, nosotros queremos pues, trabajar y resolver los problemas de la ciudadanía, que es para lo que estamos, yo creo. Y poco más, yo creo que no sé si... Bueno, dices poco más, madre mía, Yaguat, dices poco más, ¿no? Realmente es un trabajo continuo y absolutamente plural e imprescindible. Si os parece, salvo que quiera añadir ahora Hanan, abrimos brevemente el turno por si alguien de los que nos acompaña quiere hacer algún comentario o alguna pregunta en general o alguno de ellos en particular. Si queréis, como os decía antes, creo que no estabais todos en la sala, para solicitar el uso de palabras simplemente podéis decirlo en el chat a la derecha en vuestra pantalla o si no, en esa carita sonriente emoticono que hay abajo también en la cinta de los iconos, hay posibilidad de levantar la mano. No sé si alguno está dispuesto ya. No, yo quería añadir, bueno, y cerrar Sí, Hanan, por favor, sí. la parte, la que me ha correspondido, y bueno, quería un poco enfocar con... Yo creo que tenemos tres problemáticas actualmente dentro de Gechime en las que estamos globalmente trabajando, sí, global, a nivel local, macro también a nivel nacional. Y es, bueno, estaba también un poco recogiendo lo que estabais comentando antes, tanto Mustafa como Jawed, y al final yo creo que una de las mayores problemáticas en las que nos encontramos ahora es que sentimos la necesidad de tener que denunciar todas las causas, tanto para que sufre una comunidad migrante como no migrante. Y una de las problemáticas con las que yo me encuentro dentro de Gechime es la nula, y lo digo así porque es como nos hemos visto reflejadas en la respuesta de la nula intervención o actuación de entidades no migrantes en causas que afectan a la comunidad migrante. Y quiero apuntar dos casos que han sido muy recientes, que es el caso de Huerta y el caso de Younes Biller en Murcia, como acto una lucra de racismo, una respuesta racista que se viene alimentando a nivel institucional, porque desgraciadamente también a nivel institucional no estamos apoyados y es verdad que yo ya a motus propio invito a que se inviten a la comunidad migrante en esas mesas de diálogo de nuevas políticas en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito laboral, porque no se nos tiene en cuenta. Y estamos constantemente luchando contra algo que está escrito como es el acuerdo de 1992 con la comunidad islámica y España, en el que está bien explícito el ámbito educativo, el ámbito alimenticio, el ámbito diario de la práctica religiosa, y parece que tenemos que reexplicar que hay una ley, que hay acuerdos que nos dan el derecho a que yo, si el viernes en la hora del rezo de Juma quiero ir a la mezquita más cercana a rezar, tengo ese derecho. Y hay que explicarlo, hay que proponerlo en convenios laborales, y hay muchísimos derechos que desgraciadamente se nos siguen rompiendo. Y por eso también como mujer musulmana desde Gechime vamos a seguir intentando y denunciando esas causas, esas incidencias de casos de discriminación, porque quiero apuntar únicamente que el 80,1% de la población nacional de España no denuncia los casos por miedo a represalias, que es lo que suele pasar a los menores no acompañados, a las personas en situación administrativa irregular, que tú tienes el derecho a denunciar que se te persiga en los trenes, que haya redadas en los metros contra la comunidad migrante, y que yo, por parecer ser musulmana o ser musulmana, tenga el derecho, la autoridad a
pedirme cada X tiempo que voy por la calle la documentación, hacer esas redadas tan conocidas en Cataluña que desgraciadamente se están normalizando. Entonces, nosotras queremos seguir estando al pie del cañón denunciando esas discriminaciones que sufrimos de forma concreta las mujeres musulmanas con hijab y de forma global la comunidad migrante. Muchas gracias, Hanan. Veo que hay una pregunta en el chat. Si leo bien, Ikram pregunta si estáis trabajando en que los centros educativos sean un espacio para el rezo. Imagino que estáis pensando en la universidad. No sé si Ikram, ¿sabéis algo de esto? Hanan. Yo, por lo que tengo entendido, a nivel Comunidad Valenciana, en la Universidad de Alicante, no sé si será el caso de ICRAM, existe, bueno, que como en España la religión católica es la que está asentada por décadas y siglos, en la Universidad de Alicante hay un espacio para la comunidad religiosa católica y no se está ocupando realmente. Entonces, lo que se está haciendo desde hace un par de años, ahora mismo no tengo constancia de en qué punto se encuentra, sino que se está intentando que ese espacio que se ha permitido a la comunidad religiosa católica, que se permita también a la comunidad islámica y que se ocupe un espacio. En la Universidad de Valencia llevan muchísimo tiempo intentándolo y sigue un poco la traba, pero es un derecho que puedes. Ikram, yo te propongo, porque es lo que se hizo en Alicante cuando yo estaba, tuve la oportunidad de estar en varias asambleas y lo que se hacían eran grupos y asambleas de comunidad musulmana y se hacía un escrito al rector y bueno, desgraciadamente son trámites que llevan mucho tiempo, pero en el momento en el que se encuentra un colectivo musulmán en una universidad y está de acuerdo en que tienen derecho a que tenga un espacio, que se le ceda un espacio, al final todo lo administrativo de documentos va a ser pues un camino que al final vamos a permitir que las próximas generaciones no tengan que luchar todo lo que estamos luchando nosotros y facilitar ese camino. Muchas gracias, Hanan. No sé si tenéis alguna respuesta, Jawad o Mustafa, que veo a Mustafa con la mano levantada en la pantalla. Y si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo más que Sí. respuesta, la verdad es que la pregunta de la compañera Ikram la encuentro muy interesante. Tomaremos nota. Salió el tema, pero claro, es lo que decías, cada territorio tiene su problemática y a veces pues tienes que dar más prioridad a otras problemáticas quizás que necesiten más de esa resolución que no otros. Evidentemente estamos todavía con los centros de culto, que podamos tener más centros de culto abiertos por esa proximidad, que no tengamos que ir de un barrio a 3 barrios para poder hacer la oración y sobre todo personas o familias que no disponen de vehículo, etc. Entonces, todavía estamos con eso y entonces, evidentemente, no estaría mal el poder tener, ¿no? Sobre todo en universidades o depende de qué centros educativos de grandes dimensiones, de poder tener un centro de culto, ¿no? Es que es evidente, a veces lo pedimos, pero es que la gente tiene que hacer esa preparación, esa formación, transmitir ese conocimiento del por qué se necesita. Siempre digo, dentro de la escala de Maslow, no sé si me equivoco, el de las necesidades, es una necesidad básica. De hecho, muchos musulmanes preferirían antes de irse a comer al mediodía, esa media hora, poder hacer la oración y luego ya si les sobra esos 10 minutos, comer en 10 minutos y dejar esos 20 minutos para hacer la oración, que de hecho la oración se hace en 5 o 10 minutos y ya tendríamos el tiempo suficiente para poder hacer la oración del mediodía. Pero es que es lo que digo, ya miraremos de hacer y tenerlo en cuenta para posteriores y futuros casos. Lo que sí me gustaría comentar, de alguna manera, es quizás una petición, y es una petición global, y es la confianza. Necesitamos nosotros, y hablo cuando hago nosotros, las diferentes entidades, las diferentes asociaciones, necesitamos del apoyo. Ahora ya hago el símil, ya que hablaba el hermano yo decía lo del cholo, pues necesitamos la afición.
la afición, porque es un jugador más. Y nosotros, las asociaciones, las entidades, las fundaciones, las plataformas, si no tenemos el apoyo de la comunidad, de nuestra comunidad, no haremos nada. Es que no podemos. De hecho, me estoy encontrando, es el primer año, sí que está el COVID por medio, pero estamos yendo a reuniones, hacemos charlas, forums y demás, y damos invitaciones y vemos que no hay gente que se está presentando y por lo menos que nos escuche. No digo que aporte ese granito de arena, ya lo apartará simplemente el hecho de asistir, aportaría su grano de arena. Y es que pasa que creemos que el colectivo nuestro no nos tiene todavía la suficiente confianza. No sé si porque estamos también en cambio de generación, pero por ejemplo, no sé si al comienzo decíamos, es que tenemos 11, sí, son 11, pero es que deberíamos decir 200, un mínimo de gente que esté escuchándonos y ve porque es una problemática que a lo mejor no lo tienes tú, lo tiene tu vecino, a lo mejor lo tiene tu sobrino, lo tiene un familiar tuyo y es global. Y yo desde aquí lo que me gustaría es que tengan más confianza en las asociaciones y que las apoyen, que asistan a las reuniones, que asistan a los directos, que les den el like, que estén allí. Y eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nos impulsaría a continuar trabajando porque es un trabajo muy agotador, es un trabajo que tienes que resistir y a veces te falta, ¿no? ese empujoncito. Y yo creo que la sociedad en general nos podría ayudar de esa manera. No sé si los compañeros, y yo creo que sí que lo comparten, y si no, que digan la suya. Sí, yo creo que es importante en general. Hanan sonreía y asentía y también Jawad, ¿no? La necesidad de que perdamos el miedo a la participación y de que allí donde veamos que hay una iniciativa que puede ser interesante, dediquemos un tiempo a escuchar, a participar y a ver qué se puede aportar, ¿no? Bueno, antes hablabas tú, ¿no? De la escala. Las cuestiones de la anomia o de la falta de interés por lo colectivo que en ocasiones una sociedad presenta. Creo que en parte se explica por los momentos críticos que se viven, por las crisis, pero que también es algo que hay que ir recuperando y que hay que ir generando, ¿no? El movimiento se demuestra participando y creo que eso es importante. No sé si hay alguna otra participación, alguien más quiere. Estaba Ikram diciendo, creo que se refiere, como bien decía Hanan, a la Universidad de Alicante, ¿no? Por lo que parece. En fin, yo creo que si estáis en el territorio y podéis echar una mano y ver cuál sería la mejor manera de presentarse, de Barcelona, la mejor manera de presentarse ante las autoridades de la universidad y abrir un diálogo y expresar como colectivo asociado de estudiantes a lo mejor una necesidad para que se ponga en la agenda de la universidad, ¿no? Esa necesidad. No sé si hay alguna pregunta más. Es decir, yo quería Sí, apuntar, Hanan. tras la reflexión que ha hecho Mustafa, yo creo firmemente que en el momento en el que se ponga a la causa de la integración de la comunidad musulmana o migrante en la mesa de diálogo política, de esos congresos, esos viernes en los que se reúne el Congreso de los Diputados para hablar de X cuestiones, en el momento en el que se ponga en el centro real, porque no me vale que metas en la propaganda política para que te vote la comunidad migrante si no intervienes de forma activa, porque lo que está pasando, y yo es lo que siento ya a motus propio, es que estamos multiplicando estamos respondiendo ante una necesidad que se está produciendo en todas las comunidades autónomas. Entonces, ¿por qué no se nos tiene en cuenta para decir, ostras, perdón por la palabra, esto está pasando en todas las comunidades autónomas, es que tenemos que hacer algo por la comunidad migrante? No, es que no nos vale, a mí personalmente no me vale que haya una ley o un pacto comunitario entre España y la comunidad musulmana si realmente no se está llevando a la práctica. Y también el tener que justificarnos constantemente, el tener que justificar el que haya una necesidad, el que no se esté respondiendo, el que cosas tan básicas, que es el derecho al trabajo, derecho a que tengas tu documentación reglada, a que tus procesos administrativos sean los justos y que no tengas que rechazar, denegar recursos constantemente, justificar el que lleves aquí X tiempo, ¿sabes? Como que siento que nos tenemos que justificar constantemente por cosas innecesarias. Yo creo que tenemos que intentar darle la vuelta
y llevarlo a lo local. Al final no nos queda otra y crear nuestros propios espacios, trabajar desde lo local para ver si hay algún impacto y es una lucha constante en el que desgraciadamente es una montaña rusa. En algún momento de tu vida te puedes encontrar en el top de tu organización, pero viene una crisis en el que tu causa no es la importante y te quedas otra vez en el extremo. La polarización y la pirámide de Maslow, que muy bien comentaba antes, no formamos parte, porque por encima nuestra está la persona no migrante, porque se ha creado una pirámide de convivencia en el que tú si eres migrante estás por debajo del no migrante. Si eres rico, si eres pobre, tienes que estar abajo. Ya no es una de necesidades, es de clase monetaria. Y es una gran problemática y una de las grandes trabas administrativas y de autogestión de las organizaciones, porque una entidad no se financia de la noche a la mañana y haya socios o no detrás de una entidad, el trabajo que hay detrás. No me gustaría a mí tener que hacer 20 asociaciones respondiendo a 20 necesidades diferentes cuando el Estado no está respondiendo a ninguna. En fin, hay mucho que hablar de ello, efectivamente, Hanan, la cantidad de necesidades que se hacen palpables y cómo animar y cómo reivindicar y cómo hacer llegar a nuestros representantes políticos de una manera eficaz, bueno, estas cuestiones, ¿no? Es la eterna tarea, ¿no? de los activistas, de las personas que trabajáis en asociaciones, de los ciudadanos. Veo que tiene la mano levantada y ya, si os parece, con esto Mustafa te aplaude y te dice que está muy de acuerdo contigo. Hay una mano levantada, Rafa, si quieres, Rafa Camarero, y también Maribí. Si hacéis vuestras preguntas los dos, una detrás de otro, os identificáis muy brevemente y así podemos Hola, dar... Sí, Rafa, adelante. ¿se me oye? Muy rápidamente, muchas gracias chicos, un placer escucharos. Yo participo también en el proyecto de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Universidad Autónoma y la verdad que tengo muchas preguntas, pero bueno, va un poco en la línea con lo que veníais tratando de cómo dar el paso a la participación política, y era una pregunta quizás más enfocada a lo que contaba Jawad sobre el ejemplo exitoso de la gestión de la pluralidad en Fuenlabrada, gracias a ese tejido asociativo, y es decir, si te podías extender un poco, podías explicar un poquito más en detalle cómo se ha conseguido que Fuenlabrada, a través de la participación ciudadana, llegue a ser un ejemplo exitoso. Pues creo que han nombrado la mesa de la convivencia, puede ser, y vuestra participación en consejos de infancia, consejos de juventud, y luego también, pues, reflexionar un poco sobre la importancia de que si está yendo bien en Fuenlabrada a nivel local, cómo podemos hacer para que repartáis o compartáis esa experiencia y ese conocimiento con otros municipios y con otras entidades, pues por ejemplo en Elche, por ejemplo en Reus, para que los compañeros se animen también a la participación ciudadana, en qué espacios tienen que moverse para quizás movilizar y no sé si va a llegar al Congreso de los Diputados, pero bueno, ir difundiéndolo a nivel local entre asociaciones. Y, por ejemplo, en ese sentido, creo que espacios como este de la Fundación Pluralismo y Convivencia u otros que se puedan generar en redes, debates, me parecen muy útiles para que se puedan compartir esas experiencias positivas, no solo las denuncias y digamos, las negativas, sino también eso. Perdón, le cedo la palabra, no sé si Maribí hace la Perfecto, pregunta. Rafa. Sí, tiene la mano levantada Maribí, y si quieres, Maribí, te presentas brevemente y luego ya damos paso a los ponentes para que os puedan responder. Hola, muy buenas tardes. El vídeo, aunque sea... Te oímos un poquito lejos, Maribí. Lo siento, es que estoy un poquito malita hoy y Vaya. me volví a unir. Bueno, yo soy Maribí, también estoy muy interesada por los temas en los que estoy tratando. Soy doctora también en estudios árabes y trabajo en el Ayuntamiento de Alicante y en la Universidad de Alicante también. Y me interesa mucho todo lo que habéis comentado. Me parece además fantástico encontrar tantos, tantos puntos de vista y por un lado tenía algunas preguntas y es si todas estas cuestiones que además yo las veo a diario y durante muchos años trabajando en lo social también lo he visto, sé que cada vez encontramos
muchos puntos ligados más al tema social, otros puntos que están siendo resueltos o que no deberían ser resueltos por asociaciones, tema de cualquier tema de servicios sociales, protección social, de personas migrantes y no migrantes, y que están siendo cubiertas en la mayoría de los casos, como ocurre desgraciadamente por asociaciones, en este caso con un carácter religioso. Entonces, ¿creéis que esto puede afectar? Porque creo que es algo importante que hay que debatir, no tenemos que tener ningún reparo a ponerlo en la mesa. ¿Puede afectar el carácter religioso de vuestras asociaciones a la hora de reivindicar todos estos aspectos? Es decir, nos encontramos con una pluralidad de registros de asociaciones. Sabemos que hay muchas registros municipales, en los nacionales, en los propios de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, a la hora de identificarnos, no sé si vosotros veis ese tema, ¿no? Estáis viendo esas posibilidades de decir, si yo me identifico como una sociedad, como una entidad o una asociación de carácter religioso, me van a englobar en un registro X. Si mis actividades no son solo en ese ámbito, que también son culturales, que estoy ocupando espacios de protección, de acompañamiento, de mediación, de tal, ¿cómo hemos visto que ese es el mecanismo? Estamos viendo que no es tan sencillo la participación únicamente desde ese lado, ¿no? Tenemos cosas que podemos reivindicar desde ahí, efectivamente hay plataformas para ello, y eso sería mi segunda pregunta, pero la otra sería, ¿se puede reorientar o se debe reorientar todo ese tipo de acciones hacia otro tipo de representación para ser oídos? ¿Tenemos que hacerlo así? Es un debate o es una pregunta que se me plantea. Y por otro lado también la idea esta que os comentaba, si por qué, bueno, si yo ya sé cómo funciona esto por otros años y por otras cosas que hemos vivido, pero si no existe una plataforma a nivel nacional para trasladar todo este tema de gestión, de no gestión municipal de los espacios en los cementerios, de espacios en los colegios para poder impartir religión islámica, que están siendo desatendidos en muchos casos y todas derivadas, las solicitudes hacia aquí, hacia allá, pero que no se toman en cuenta. Entonces, no hay una plataforma, debiera haber una plataforma para unir todo este tipo que son las mismas reivindicaciones. No sé, esto sería todo. Las dos preguntas, a ver qué. Muchas gracias, Maribel. No me parecen muy fáciles de contestar ninguna de las dos, pero seguro que, bueno, tanto lo que ha planteado Rafa sobre la experiencia quizás que fue labrada puede compartir con otros territorios y, bueno, lo que tú planteas, esta necesaria dinámica de si son los espacios del asociacionismo religioso los que si ese punto de partida significa algo específico, en fin, cómo tejer desde el carácter de ciudadano musulmán, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si quieres, Jawad, como te han hecho la pregunta y luego también Mustafa y Hanan, y vamos cerrando porque estamos aquí muy a gusto, pero os habíamos dicho de no robar demasiado tiempo a vuestro trabajo, Jawad. Si quieres, por favor, gracias, Mariví. Muchas gracias a vosotros. Sí, a ver, espero que mi respuesta esté a la altura de las preguntas, ¿no? Para explicar, o sea, cuál es la clave o digamos, el secreto del éxito de lo que hemos hecho aquí en Fuenlabrada, pues es muy difícil decirte A, B y C, ¿no? Lo que sé es que este trabajo empezó desde el año 2001 prácticamente. O sea, estamos hablando de 20 años de trabajo. O sea, la generación de mi hermano mayor, o sea, porque aquí en Fuenlabrada, pues bueno, hemos tenido varias generaciones, ¿no? Nuestros padres que vinieron primero, ¿no? Alquilaron el típico local para realizar sus rezos. Claro, la problemática que tenían era simplemente recaudar ese dinero para pagar el alquiler, ¿no? Luego salieron, digamos, nuestros hermanos mayores, ¿no? Nuestros hermanos mayores ya se dieron cuenta de que esas mezquitas necesitaban otro tipo de espacios, necesitaban otra dinámica, ¿no? hacia el exterior y demás. Y en este punto concreto, bueno, yo menciono a mi hermano, que es Mimon Amriwi, que es el presidente del Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada, ¿vale? Que cuando se creó el centro precisamente, vio esta necesidad. Entonces, pues su trabajo empezó desde ahí, desde el año 2001.
claro, por aquel entonces, o sea, lo que parecía, digamos, un despilfarro de recursos, a lo mejor, ¿vale? Para la gente, digamos, mayor o los que no tenían esa visión, ¿no? Pues mi hermano lo consideraba como una inversión, ¿no? Digamos que invertir en actividades culturales, hacer exposiciones, salir hacia afuera, dar a conocer nuestra cultura, nuestras particularidades, ¿no? Salir a participar con el tejido asociativo. Todo ese presupuesto a lo mejor lo tenía que desembolsar él. Y así se fue conociendo en Fuenlabrada, digamos, pues que había un colectivo musulmán, ¿no? Poco a poco ese trabajo se fue convirtiendo durante años y años y años en lo que es la mesa de convivencia. La mesa de convivencia, ¿vale? Se creó digamos, mediante una, digamos, digamos los cofundadores fueron, pues precisamente Mimón, ¿vale? De lo que es el Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada, junto a una asociación de vecinos que tenemos aquí en Fuenlabrada, ¿no? Pues a raíz de ahí, esa mesa de convivencia ha ido sumando asociaciones y más asociaciones y más asociaciones, de las cuales muchísimas son extranjeras, o sea, no extranjeras, o sea, son de aquí de Fuenlabrada, porque todos somos de Fuenlabrada ya, pero abarca diferentes nacionalidades, diferentes ideas políticas, diferencias, o sea, tendencias sexuales de cualquier índole. O sea, es muy diversa. Entonces, todo ese trabajo, digamos, de 20 años, es lo que ha ido y ha desembocado en esto. No es una receta mágica, ni mucho menos. Es sacrificio y muchísimo trabajo. O sea, estar en actos en los que, como dice el hermano Mustafa, que te pueden parecer súper aburridos a lo mejor, pero no veas la aportación que haces atendiendo simplemente. Hoy puede ser una charla aburrida, perfecto, pero tu participación es importante, ¿no? Y lo que fomentábamos es la participación, que es el reto de cada acto, ¿no? De estar llamando, pareces un comercial y tienes que estar llamando, oye, de verdad que es muy interesante, vamos a tener esto y lo otro y lo otro. Entonces es un trabajo de todos los días, ¿no? Y sobre todo la colaboración, ¿no? El partnership que haces con las instituciones públicas, el ayuntamiento fundamental, por supuesto. Nosotros estamos en la Concejalía de Juventud, participación ciudadana, incluso, si te puedo decir, incluso urbanismo, que parece que es una concejalía que no tiene nada que ver con estos temas, pues muchísimas veces nos consulta y nos incluye en sus planes, ¿no? En plan, oye, ¿qué os parece? Vamos a hacer esto, tal, en cualquier área de educación, porque la educación, como decís, hace falta, pues nosotros tenemos nuestras particularidades también, o sea, necesitamos un menú halal, por ejemplo, en el comedor, necesitamos un cuarto, por ejemplo, o sea, una aula, por ejemplo, para rezar o cualquier necesidad que tengamos. Entonces, digamos, a raíz de ese trabajo muy extenso, ha derivado en esto, ¿no? Y otra cuestión que preguntó Mariby, que es referente, vale, sí, la naturaleza de ser una asociación musulmana. La verdad es que el último caso, os voy a contar un caso, por ejemplo, un poco gracioso, la verdad. Yo estaba, bueno, en un espacio con varias personas y tenían, digamos, un mobiliario que lo querían tirar, ¿no? Lo querían tirar, pero el mobiliario es nuevo, ¿no? O sea, armarios. Y preguntaron, oye, ¿le interesa a alguien llevárselo o donarlo? Yo pensé en una entidad y les dije, se lo podemos regalar a una asociación. Claro, resulta que sí, claro, sí, por supuesto, se lo donamos, pero preferemos que no sea de índole religioso. O sea, claro, o sea, incluso hasta para una donación afecta que seas de una institución religiosa. Y esa institución hace un papel, tiene un rol fundamental. O sea, es que hace una labor increíble por ejemplo, de luchar contra el riesgo de exclusión social de un colectivo y demás. O sea, un trabajo fantástico. Y aún así, o sea, no se valora ese lado, sino que se ve desde la perspectiva de imagen corporativa. Esto nos puede hacer daño, ¿no?, a la imagen corporativa si colaboramos con una institución musulmana o lo que sea. Yo creo que sí tiene un impacto, ¿vale? A la hora de participar nosotros aquí en Fuenlabrada, por ejemplo, con instituciones y demás, no hemos tenido ningún problema, pero yo creo que sí que la otra parte tiene que sopesar si colaborar o no muchas veces.
¿vale? Por el impacto que pueda tener, el impacto corporativo o de imagen o lo que sea, ¿no? Y por otra parte, pues es la cuestión, por ejemplo, o sea, del cementerio. Muchas veces, nosotros aquí en Fuenlabrada, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de tener un terreno de un cementerio y demás, pero muchas veces la problemática no es de fuera, la problemática es dentro de la propia comunidad musulmana. Muchas veces somos nosotros los que no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. O sea, si es que las instituciones muchas veces lo que buscan es un interlocutor que tenga las ideas claras. Mientras que no sea así, muchas veces unos tiran por su interés, los otros por otro, y al final no se consigue el objetivo. O sea, muchas veces sí que es verdad que o sea, hay que reivindicar esos derechos, hay que activarlos, hay que solicitarlos. Aunque estén ahí, si no los activas, si no los solicitas, no se van a aplicar. Pero otras veces también no hay que caer en el victimismo y hay que pues trabajar, estar ahí, ver que esa necesidad existe, porque si una universidad no tiene alumnos musulmanes, no te va a conceder un espacio. Y nosotros, yo en mi universidad, fui de los que movilizamos esto y conseguimos un aula, o sea, para rezar en todos los campus que había. O sea que sí se puede, ¿vale? Lo que pasa es que también por nuestra parte hay que tener las cosas claras, hablar con una única voz y no tener varios, ¿no?, frentes hacia esa institución, porque es lo más lógico, ¿no? Muchas gracias, Jawad. Si quieres, Mustafa y Hanan cierra el turno. Mustafa. De acuerdo, pues primero decir que coincido totalmente con el compañero Jawad y sobre todo en las últimas intervenciones, que ahora diré también una anécdota sobre esto último que has dicho, de esa palabra y de confiar en el colectivo y que el colectivo entre nosotros, entre las mismas entidades, que tengamos esa palabra, ¿no? Esa unidad al fin y al cabo. Volviendo un poquito a las preguntas sobre lo que dijo Rafa y lo enlazaré con lo que ha dicho Maribí, porque veo una relación. Y es que el compañero Rafa decía el tema de la asociación de Fuenlabrada, del gran trabajo que ha hecho y que ha realizado y que está haciendo, evidentemente, y que por qué no se extrapola de alguna manera a otros municipios o a otras provincias. De hecho, yo creo, y todos lo pensamos, esa es la idea. Al menos nosotros, la idea al final la estructura, y lo diré con un dicho de la comunidad china que te dice en chino, no inventes copia, no inventes copia. Es decir, ya tenemos donde de alguna manera visualizar la manera o de qué forma guiarnos. Y estoy hablando tanto de los partidos políticos como de los sindicatos. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos ya tienen esa estructura montada, esa estructura de que tienen agrupaciones, de que tienen pequeñas secciones en las que tienen trabajo y vamos a llamar el municipio o la localidad. Después ya miraremos de ampliarlo a las provincias y posteriormente a las comunidades autónomas y si puede ser, ¿por qué no?, a nivel estatal, y hago el símil como la comunidad africana en Estados Unidos, que al final han tenido un presidente de raza negra. ¿Por qué no nosotros no podemos tener? A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero es así y es posible. Ya estamos llegando a lo que son las comunidades autónomas, sí que tenemos regidurías, sí que hay alcaldes, con lo cual podremos llegar fácilmente. La cuestión es esa falta de unidad, ¿no? Maribel decía el tema de que muchas veces tienes que incluso que inscribirte y si son entidades religiosas o son entidades no religiosas o más bien culturales. De hecho, la anécdota nuestra fue que a la hora de ir a inscribirnos al EDCOM, lo hicimos aquí en la Generalitat, porque claro, nosotros sí que defendemos los derechos y defendemos los derechos de la comunidad musulmana, pero no somos una entidad religiosa, con lo cual vamos a inscribirnos y me dicen, no, es que vosotros tenéis parte religiosa, con lo cual vuelve a coger los estatutos, traduce del catalán al castellano, vamos a inscribirnos en Madrid, porque dicen que tenemos parte. Oye, en Madrid nos dicen, oye, que realmente no tenéis parte, ya, pero es que eso ya lo dijimos también nosotros, que no tenemos esa parte religiosa, sino que defendemos a una comunidad en concreto, con lo cual vuelve a hacer la inscripción, estatutos otra vez en catalán, vuelve a inscribir, con lo cual sí que hay esa parte religiosa, pero no quiero que confundamos la parte religiosa con la parte cultural. Es cierto que irían de la mano,
pero desde el respeto y a la hora de diferenciar. Sí que puedo ser musulmán y puedo estar haciendo otra parte cultural. Y si me centro en la parte religiosa, el problema que tenemos primero que clasificar lo que es el derecho religioso. Y dentro del derecho religioso hay dos dimensiones. Está la dimensión interna, que es la personal, cuando tú quieres adoptar esa creencia, decir yo soy musulmán, y ahí no tenemos problema. En realidad en esa no tenemos problema. ¿Qué queréis? ¿Rezar? Sí. ¿Hacer mezquitas? Lo que queráis. Pero escogéis y os vais al polígono. ¿Veis? Ahí no tenéis problema. Ahora bien, cuando quieres hacer, de alguna manera, tener esa libertad religiosa, pero de la otra dimensión, que es la dimensión externa, es decir, que tú lo que quieres es exteriorizar ese sentimiento, esa creencia religiosa. ¿Y cómo lo exteriorizas? Realizando la oración, realizando el ayuno, llevando el hijab. Cuando tú exteriorizas y lo llevas a la práctica, ahí es donde tenemos el conflicto. Con lo cual, ¿con qué tenemos que luchar? Con la parte interna, con la parte externa. La interna, como ha dicho el hermano Jawed, como ya han ido trabajando desde hace años nuestros padres, nuestros tíos, de alguna manera, esa ya la tenemos ganada. Con lo cual ahora estamos en el punto de que queremos exteriorizar esta práctica. Como decía la hermana Ikram, yo estoy en la universidad, yo quiero hacer mi oración, ¿por qué no la puedo hacer? ¿Sí? Es que no voy a perjudicar a nadie. Al final, lo que estamos haciendo es entre nosotros educándonos. Es que a veces tenemos miedo ¿a qué? Miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque si mi compañero, que sé que hace la oración, él me lo explica, yo lo sé hasta qué punto y qué es lo que está haciendo, yo no voy a tener ese miedo ni ese problema. Es más, ya tengo más sabiduría para mí mismo, hablando de las personas autóctonas que no son religiosas. Con lo cual, es al final esa parte de educación, esa parte de coordinación, esa parte de entendimiento entre nosotros. De hecho, el hermano Yogo dijo, y acabo ya con este punto, cuando hablábamos que nuestra comunidad, al final es nuestra comunidad que no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. De hecho, lo que os decía, en medio del COVID, cuando teníamos la problemática de los cementerios de la comunidad musulmana, ya llegamos de alguna manera a acordar un lugar en la parte ya de Tarragona Centro, provincial, ya teníamos unos terrenos, ya había un proyecto iniciado, faltaba el pacto. Claro, en ese momento, ¿qué pasaba? Que aparte de la administración pública, alcaldía, diputación, etc., teníamos otros entes, otras asociaciones, otras entidades musulmanas, otras agrupaciones, incluso representantes de algunas administraciones públicas desde Marruecos. Con lo cual, llegamos al consenso y cuando se sientan en la mesa, todos querían decir la suya. Es como que me quiero galardonar a mí mismo, me quiero llevar yo el premio, ¿no? Que ha sido gracias a esta asociación que la ha hecho. No, ese es el objetivo. Nosotros no queremos eso. Ese es lo que tiene las asociaciones sin ánimo de lucro. No queremos nuestro lucro, nuestro premio. Es que nuestra sociedad esté contenta y que tenga un sitio donde llevar a sus familiares difuntos. Con lo cual, ese es el problema que tenemos. Primero, nos falta el problema de la confianza de la comunidad musulmana en las entidades y luego las entidades, cuando ya tenemos esa confianza, lo que tenemos que es unificar esa confianza entre nosotros, hablarnos entre nosotros, dejar esos egos y ese egoísmo y no, hay que hablar entre nosotros. Si lo quieres llevar y yo te puedo ayudar y puedo aportar, lo hago. Y eso es lo que estoy viendo y observando. A lo mejor me extralimito, pero soy un poco transparente, lo siento. Está bien, Mustafa, pensar y exponer lo que uno piensa y de verdad muchas gracias por todo lo que apuntas. Hanan, si quieres, para ya no ir cerrando la conversación, que podemos seguir y que vamos a seguir de hecho. Esto no es más que el inicio. ¿Nos dices algo, Hanan, al respecto de lo que preguntaban Rafa y sobre todo de lo que preguntaba Mariví, ¿no? De hasta qué punto el identificaros y ser identificadas como musulmanas está marcando vuestra acción? Yo incluso le daría un giro. ¿Qué concepto tiene la comunidad no migrante no musulmana de qué es ser musulmán? ¿Qué concepción tiene para que nosotras, la comunidad musulmana, nos dé miedo de ser por dos veces más juzgados por querer ponernos una etiqueta que nos debemos de sentir orgullosamente? Porque al final somos embajadores del Islam, que yo lo siento. Personalmente, somos embajadores del Islam
y queremos poner nuestra práctica en la respuesta de necesidades, pero por la administración, por la estructura racista en la que vivimos, en la que desgraciadamente a día de hoy hemos empezado a ocupar esos espacios de diálogo. Y un claro ejemplo es que la política que tanto en Cataluña como en Ceuta haya mujeres musulmanas en las mesas de diálogo. Es un gran avance, pero también uno de los mayores retos es unificar la problemática y encaminarla hacia una estrategia nacional, porque son problemáticas que vivimos en todas las comunidades autónomas, de mayor grado o menor grado, que las luchamos y las trabajamos desde lo local, pero que es que no existe una estrategia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo tanto Mustafa como Jawed, de que tenemos que dejar de lado la diferencia interna y unificar y responder ante la problemática de forma nacional. Yo creo que es uno de los mayores retos de la comunidad musulmana. Madre mía, madre mía. No, es verdad que son muchos los retos y de verdad no sabéis hasta cuánto apreciamos esta atmósfera de confianza que ha ido más allá de una presentación exclusiva de los proyectos e iniciativas en los que estáis embarcados, sino bueno, desvelar cómo habéis hecho tantas cuestiones que están pendientes, tanta tarea que se hace, que se ha hecho y todo lo que queda por hacer, ¿no? Y de verdad que os agradezco muchísimo. Sí, Nada, Mustafa, sí. Que para contestar a Mariví, que ella había preguntado también si había como una estructura, alguien que de alguna manera coordinaba a nivel estatal y tal. Sí que tenemos la Federación Española Islámica, ¿no? La tenemos. Pasa que, ¿qué observamos? Observamos que hace 20 años nos servía, ahora no. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que decía, debemos de dejar paso, podemos estar allí asesorando. Si os lo he dicho antes, copia, no hace falta que inventes. Ya está el presidente honorífico, quédate como presidente honorífico, pero deja a la juventud que participe, que hagan ellos, quédate allí. Es que cuando coges ese gusto al poder, a la silla, que dices, oye, que es una silla, que estás en una federación, sí, vale, pero deja a los que quieran trabajar, hay que renovarse, deja a la futura generación. Entonces, sí que está, de alguna manera, está, pero es lo que dice la hermana Hannah, hay cosas que están en la teoría, pero en la práctica no las vemos y queremos que se visibilicen. Solo quería comentar esto. Está claro que la juventud participa y que participa mucho y que participa bien y por eso os decía que muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y a todos los que van a escuchar que lo van a hacer. Seguro cuando esta conversación quede a disposición del resto de personas interesadas. De verdad que ha sido un placer y que estamos muy agradecidos nosotros como equipo de la Universidad Autónoma de poderos conocer de primera mano vuestros proyectos y también desde la Fundación Pluralismo y Convivencia por todo el trabajo que hacéis y bueno, recordando lo que antes os decíamos antes de entrar en el directo, ¿no? La posibilidad de que explotemos todos los recursos y todos los saberes y todas las capacidades de trabajo y de acción conjunta que hay, que efectivamente son muchas como ya habéis puesto en la mesa. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo fuerte, compañeros, y espero de verdad que muy pronto podamos encontrarnos en persona, quiero decir, en la misma sala, y seguir compartiendo este debate y otros muchos que seguro van a venir. Un saludo muy cordial a todos y más salama. Salama. Gracias. Un placer a todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.